todos. Estamos ahora estudiando el Salmo 51. Quizás este es uno de los salmos más preciosos de la Biblia. Todos recordaremos que el rey David cometió un error grave. Esto siempre nos lleva a analizar que si alguien como el rey David se dejó seducir y cayó en pecado, esto tiene que abrirnos los ojos. Ninguno de nosotros está libre de poder caer en una tentación. Pero cuando cometemos un error, cuando cometemos una falla contra Dios, hay una esperanza, la esperanza que Dios pone en la palabra de que nuestro pecado puede ser perdonado. Y de eso trata el Salmo 51. El Salmo 51 nos habla del perdón de Dios, de suplicar el perdón de Dios y cómo Dios responde. Si leemos en el Salmo 51, empieza David diciendo 4 cosas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 4 cosas que David le pide a Dios. La primera es que tenga de él misericordia, que tenga piedad de él, que tenga piedad basado en su misericordia, porque el pecado nos puede destruir. Y si la misericordia de Dios lo impide, si la misericordia de Dios interviene, Dios puede hacer que el pecado no nos destruya. Puede ser que tengamos consecuencias que pagar, responsabilidad por nuestro pecado. Pero cuando la misericordia de Dios interviene, entonces la mano de Dios, su gracia, su piedad, puede intervenir en nuestras vidas y salvarnos del hoyo en el que podríamos caer. La segunda cosa que le pide, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si hay algo que nosotros quisiéramos hacer en nuestras vidas, es borrar de nuestra memoria, de la memoria de los que nos conocen, todos nuestros errores y nuestras fallas. Lamentablemente, no es así. Nuestros errores quedan grabados en la historia. La gente va a recordar cuando hemos caído. Cuando alguien ha cometido un error contra nosotros, también lo guardamos en nuestra conciencia. Podemos perdonar, pero perdonar no significa amnesia. Sin embargo, en el corazón de Dios sí es posible borrar nuestras rebeliones. Por eso David le pide a Dios y le dice, en tu corazón, borra mis rebeliones contra ti, bórralas. Luego en el versículo 2 le dice, lávame más y más de mi maldad, porque el pecado que cometemos nos ensucia. Dice la Biblia que Jesucristo compró para nosotros vestiduras blancas a precio de sangre. Su propia sangre le costó comprarnos vestiduras blancas. En Apocalipsis, cuando se menciona vestiduras blancas, vestiduras limpias, el texto en el griego indica que son vestiduras que no han sido manchadas, que no han sido ensuciadas. Cuando pecamos, es como agarrar barro y limpiarte las manos sucias en esas vestiduras blancas que Cristo compró para ti a precio de sangre. Imagínate lo que eso significa. Las vestiduras que Él te compró, blancas, transparentes, puras, y tú agarrando el barro y limpiándote la ropa. Eso es lo que significa pecar contra Dios, embarrar las vestiduras blancas que Jesús compró para ti. Por eso David pide, Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Y por qué Dios tiene que hacer esto? ¿Por qué tendría que hacerlo? Cuando hay arrepentimiento. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La actitud necesaria para que Dios intervenga y te perdone, te limpie, borre tus rebeliones, es una actitud de arrepentimiento.
Y la actitud de arrepentimiento significa, en primer lugar, reconocer el error que hemos cometido. Hay mucha gente que no quiere reconocer sus fallas, le pone otros nombres. En lugar de adulterio, le dicen haber descubierto el amor. En lugar de fornicación, le dicen es amor libre. Y de esa manera utilizamos términos nuevos para confundir y cambiar el sentido del pecado. La primera actitud que debemos tener para que Dios nos perdone es reconocer el pecado tal como es. El texto dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si vamos al Señor reconociendo nuestros errores, diciendo, poniéndole el nombre correcto a nuestro pecado, y reconocemos la falla, y con arrepentimiento queremos abandonar el pecado, entonces Dios interviene, perdona, limpia, restaura. Ese es nuestro Dios, que está dispuesto a perdonar, siempre y cuando sepamos reconocer nuestras fallas y vayamos a Él buscando su perdón. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.